Vicente Guerrero, 1782-1831, fue uno de los jefes de la insurgencia durante la lucha por la independencia de México. Aunque se unió a las tropas independentistas en la época de José María Morelos, su mayor contribución se produjo a partir de la muerte de este, cuando se estableció en el sur y desde allí resistió y hostigó a las fuerzas realistas. Guerrero protagonizó el llamado Abrazo de Acatempán, junto con Agustín de Iturbe. El que sería primer emperador de México había sido enviado para combatir al insurgente, pero finalmente llegó a un acuerdo con él para tratar de implantar el Plan de Iguala, que recogía la independencia del país. Sin embargo, la deriva absolutista de Iturbe provocó que Guerrero, de ideas liberales, se levantara en su contra. Al llegar la República, ocupó diversos puestos políticos hasta que en 1829 se convirtió en presidente de la misma. Su mandato solo duró unos meses, aunque dejó como legado más importante la abolición de la esclavitud. El sector conservador que existía en la política mexicana no aceptó sus decisiones y pronto comenzaron a conspirar en su contra. Un golpe de estado derrocó a Guerrero, que intentó resistir volviendo al sur del país. Sus adversarios le tendieron una trampa y Guerrero fue capturado. Tras un juicio sumarísimo, fue fusilado en 1831. Biografía. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació el 9 de agosto de 1782 en Tixtla, hoy llamada Guerrero en su honor. Existe cierta controversia entre los biógrafos a la hora de señalar el origen étnico del héroe de la independencia. Así, se ha descrito como mestizo, indígena o mulato, sin que se conozca la verdad a ciencia cierta. A este respecto, Tixtla era una localidad con un alto porcentaje de población indígena. Guerrero no fue nunca representado en vida y todas las pinturas o dibujos que le hicieron datan de años después de su muerte. Una de las pocas descripciones contemporáneas de Guerrero fue realizada por José María Morelos, que combatió a su lado contra los españoles. Morelos escribió que era un joven de rostro broncíneo, alto y fornido, de nariz aguileña, los ojos vivos y claros y grandes patillas. Primeros años. Guerrero siguió los pasos de su familia y empezó muy joven a trabajar como arriero. Se trataba en la época de un oficio bien considerado y que aportaba ganancias importantes. Los que lo ejercían obtenían beneficios como la posesión de animales de carga, la posibilidad de llevar armas y el permiso para comerciar. Esto permitió a la familia Guerrero alcanzar una buena posición económica. Socialmente, además, tenían buena relación con los militares, con uno de los tíos de Vicente dentro de la milicia española. Su padre y dos de sus hermanos también trabajaban como armeros, lo que permitió a Vicente aprender a manejar y reparar varios tipos de armamento. Formación. Los historiadores han considerado tradicionalmente que Guerrero carecía de educación. Esto es, quizás, cierto, si se refieren solo a la que imparten los centros educativos, pero durante su infancia y juventud adquirió conocimientos que serían de vital importancia en su trayectoria posterior. De esta forma, gracias a su labor como arriero, se convirtió en un jinete experto. Además, el transporte de mercancías hizo que conociera a detalle toda la geografía del sur y suroeste del país, justo donde después establecería sus tropas. Igualmente, su relación familiar con el ejército le proporcionó formación militar. Él y sus hermanos aprendieron a disparar y a luchar cuerpo a cuerpo, aparte de practicar algunas maniobras militares. Guerrero también aprendió a leer y a escribir y manejaba bien los números. Incorporación a la insurgencia. La llegada de las tropas lideradas por Morelos y Montes de Oca a Tecpan cambió la vida de Guerrero. Ya en 1810, el mismo año del Grito de Dolores, se unió a la insurgencia, quedando primero bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana. Su carrera militar fue rápida. En un año alcanzó el grado de capitán y Morelos le encargó tomar Taxco. En 1812, tuvo un papel destacado en la batalla de Izúcar y en el sitio de Huajuapan.
Tras esto, Guerrero es enviado para combatir en el sur del estado de Puebla. El contraataque realista no se hizo esperar. Los españoles desalojaron al Congreso de Chilpancingo, obligando a sus miembros a huir. Guerrero es uno de los encargados de proporcionar protección a los diputados, aunque Morelos pronto lo comisionó para luchar en el sur de México. Tras la muerte de Morelos, la captura y ejecución de José María Morelos y las victorias realistas dejaron a la insurgencia muy debilitada. A principios de 1816, muchos de los líderes independentistas se rindieron, aceptando los indultos ofrecidos por el virreinato. Guerrero, sin embargo, continuó la lucha en los estados del sur. Allí organizó una milicia muy efectiva, que se benefició del conocimiento exhaustivo del terreno. Su batallón era llamado Regimiento de San Fernando y consiguió numerosas victorias contra los realistas. Guerrero fue nombrado coronel y su prestigio fue aumentando con el paso del tiempo. Resistencia. La etapa en la que Guerrero combatió a los españoles en los estados del sur se conoce como la de resistencia. El resto de la insurgencia estaba acorralada por los realistas en las otras zonas del país. El virrey Apodaca estableció una política de indultos para convencer a los rebeldes de que abandonaran las armas. Muchos lo hicieron, pero Guerrero nunca accedió. El virrey llegó incluso a recurrir al padre del insurgente, partidario de los españoles, para tratar de convencerlo. Sin embargo, esta estrategia tampoco funcionó. Se sabe que Apodaca mantuvo correspondencia con Guerrero durante esa época, intentando que se rindiera, sin dejar por ello de enviar fuerzas militares para tratar de derrotarlo. Ya en 1818, lo que quedaba del Congreso de Chilpancingo nombró a Guerrero general en jefe de los ejércitos del sur. Aparte de la estrategia militar, Guerrero escribió cartas a varios altos cargos militares españoles para intentar convencerlos de que se unieran a la insurgencia. Les presentaba una propuesta muy similar al posterior Plan de Iguala, con la independencia como objetivo. Estos intentos fueron infructuosos, por lo que la situación se mantuvo igual, Guerrero resistiendo triunfalmente a los diferentes ejércitos realistas que eran enviados para derrotarlo. Encuentro con Iturbide. Precisamente, las continuas victorias de los insurgentes provocaron que el virreinato cambiara el mando de las tropas. El nuevo responsable fue Agustín de Iturbide, quien tomó el mando en noviembre de 1820. El papel de Iturbide durante las siguientes semanas genera cierta controversia entre los historiadores. Se sabe que formaba parte de la conspiración de la Profesa, un grupo que abogaba por la independencia de México bajo una monarquía absolutista ejercida por algún infante español. Iturbide y Guerrero se enfrentaron militarmente en varias ocasiones, con victoria del segundo. El militar español también escribió varias cartas al insurgente proponiéndole una alianza. Iturbide trató de convencerlo proponiéndole cargos en el futuro gobierno. La respuesta de Guerrero iba en consonancia en sus ideas liberales. Así, afirma que podría aceptar la alianza, pero con el fin de crear un sistema con justicia social, libertad y un gobierno propio. Al final, Guerrero consiguió su objetivo e Iturbide aceptó reunirse con él. El acuerdo se simbolizó con el llamado Abrazo de Acatempan, el 10 de febrero de 1821. Días después, se promulgó el Plan de Iguala y las tropas se unieron formando el ejército trigarante. Imperio Mexicano. Después de unos meses de lucha, el 27 de septiembre de ese mismo año, el trigarante entró en Ciudad de México. Fue el fin de la Guerra de Independencia. Las circunstancias cambiaron el proyecto inicial de la Profesa. Fue el propio Agustín de Iturbide el que se proclamó emperador y nombró a Guerrero capitán general del ejército imperial, jefe político superior de la provincia del sur y mariscal de campo, así como caballero de la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe. El acuerdo entre ambos duró poco. Iturbide, con gran oposición, ordenó disolver el Congreso y romper con el Plan de Iguala. Ante esto, Guerrero volvió a levantarse en armas y se unió al Plan de Veracruz proclamado por Antonio López de Santa Anna. El plan pretendía la creación de una república que diera importancia a los aspectos sociales. La revuelta resultó exitosa y el emperador fue derrocado. Con el nuevo gobierno,
Guerrero es nombrado miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo. Tras un periodo de interinidad, Guadalupe Victoria es elegido como primer presidente de México el 1 de abril al 10 de octubre de 1824. En la República. Vicente Guerrero permaneció leal al nuevo presidente de la República. Además, en esa época se afilió a la masonería yorquina, una de las más liberales dentro del movimiento. Por su parte, los conservadores solían pertenecer a la logia escocesa y los enfrentamientos políticos entre ambos bandos se sucedieron durante todo el mandato de Victoria. Llegada a la presidencia. Las conspiraciones fueron más o menos constantes durante esos años. Una de las más importantes se dio en 1827, cuando los conservadores españolistas trataron de derrocar al presidente. Sin embargo, Guerrero y sus partidarios lo evitaron. Las siguientes elecciones estaban previstas para 1828 y Guerrero era uno de los candidatos más valorados. Su oponente principal era Gómez Pedraza, también liberal pero mucho más moderado. El sistema electoral no establecía la votación popular, sino el voto de los representantes de los estados. Por eso, el elegido fue Gómez Pedraza, a pesar de que Guerrero gozaba de mayor apoyo popular. El proceso de elección estuvo plagado de irregularidades, además de provocar el descontento en las calles. Esto llevó a que Guerrero, apoyado por Santa Anna, solicitara la anulación de las elecciones. El Congreso acabó accediendo y nombrando presidente a Vicente Guerrero. El antiguo insurgente tomó posesión el 1 de abril de 1829. Presidencia. La presidencia de Guerrero se caracterizó por la promulgación de varias leyes sociales. La más importante, quizás, fue la abolición de la esclavitud. Guerrero recuperó la ley sobre el tema que había redactado Miguel Hidalgo ya en 1810, acabando con el esclavismo en México. Por otra parte, Guerrero impulsó la creación de escuelas públicas, así como un sistema para que la educación fuera gratuita. También trató de llevar a cabo una reforma agraria que favorecería a los campesinos. En el aspecto económico, sus medidas se vieron frenadas por la bancarrota que encontró al llegar al poder. Los años de guerra habían dejado al país sin reservas económicas, por lo que su intento de desarrollar la industria no llegó a buen puerto. Igual pasó con otras medidas liberales. Aparte del problema económico, los grupos conservadores ejercieron una dura oposición desde el principio. Los dirigentes del autodenominado Grupo Hombres de Bien eran Anastasio Bustamante y Lucas Alamán. Entre sus apoyos estaba la iglesia y la clase acomodada. Todos pretendían acabar con el gobierno de Guerrero. Intento de invasión española. El intento de los españoles de reconquistar su antigua colonia no hizo más que complicar aún más la situación de Guerrero y su gobierno. Un ejército español trató de atacar México en septiembre de 1829. Los invasores fueron rechazados por las tropas del general Santa Anna, cuyo prestigio iba en aumento. Golpe de Estado. Guerrero solicitó al Congreso poderes especiales para poder afrontar todas las dificultades por las que pasaba el país, desde la amenaza española a la quiebra económica. Los hombres de bien, con el vicepresidente Bustamante a la cabeza, lo acusaron de violar la Constitución. En diciembre de 1829, los conservadores protagonizaron una rebelión armada en contra del gobierno. El presidente decidió ponerse en persona al mando de las tropas que pretendían parar la insurrección. Para ello, debió dejar el cargo temporalmente, lo que se hizo efectivo el 16 de diciembre. Los conservadores aprovecharon para tomar el Congreso y obligar al sustituto interino de Guerrero, José María Bocanegra, a renunciar. Bustamante, mientras tanto, consiguió apoyo de parte del ejército para efectuar un golpe de Estado. Sus primeras medidas fueron arrestar a los liberales y acabar con la libertad de prensa. Guerrero, ante lo sucedido, decidió marchar hacia el sur, a la misma zona en la que se había establecido durante la Guerra de Independencia. Lo que siguió fue una auténtica guerra civil, a pesar de las llamadas de Guerrero a Bustamante para convocar nuevas elecciones. El Congreso, sin opositores y bajo un mando dictatorial, declaró a Guerrero imposibilitado para ejercer el gobierno. Guerra del Sur.
El periodo siguiente es conocido como la Guerra del Sur. Guerrero se estableció en Tixla y obtuvo fuertes apoyos en Michoacán. Los levantamientos populares en ese estado permitieron que el insurgente y sus partidarios tomaran el control. Ante el fracaso de las expediciones militares contra Guerrero, Bustamante y sus partidarios planearon tenderle una trampa a traición. Traición y ejecución de Guerrero. El plan de Bustamante y su ministro de guerra, José Antonio Facio, comenzó con la contratación de un mercenario genovés, Francisco Picaluga. Fingiendo apoyarlo, Picaluga convenció a Guerrero para que se subiera a su barco, el Colombo. Guerrero fue apresado de inmediato y trasladado a Oaxaca. Allí, en un juicio sumarísimo, fue condenado a muerte. El antiguo líder insurgente, presidente y héroe de la independencia, fue fusilado en Cuilapán el 14 de febrero de 1831. Las reacciones a este suceso no se hicieron esperar, dentro y fuera del país. Picaluga, que había recibido 50,000 pesos a cambio de su participación, fue declarado por el gobierno genovés bandido de primer orden y condenado a muerte. De igual forma, el gobierno de Centroamérica solicitó que el barco El Colombo fuera hundido sin dilación. Dentro del país, los militares que tomaron parte en todo el proceso acabaron siendo expulsados del ejército. Aunque tuvo que esperar algunos años, Guerrero fue declarado benemérito de la patria en 1833. Igualmente, se bautizó a su estado con su nombre en 1849. Sus restos se depositaron en el Panteón de San Fernando. Allí se conservaron hasta 1925, cuando fueron trasladados a la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. Características del gobierno de Vicente Guerrero. Muchos autores han señalado el tono populista e igualitario del gobierno de Guerrero, y algunos de sus gestos prefiguraron a los de los populistas latinoamericanos del siglo XX. Guerrero, por ejemplo, invitó a los pobres de México a su fiesta de cumpleaños y comprendió el valor simbólico que la abolición de la esclavitud tenía para sus partidarios mulatos, aunque en realidad hubieran pocos o ningún esclavo en México. La administración de Guerrero hizo hincapié en la lucha contra los extranjeros. Estos esfuerzos se manifestaron más directamente en la declaración de la Segunda Ley de Expulsión. Seguidamente se reseña algunas consideraciones de diferente índole que tuvieron efecto durante el mandato de Guerrero. Consideraciones económicas. Durante el gobierno de Guerrero, se propusieron medidas tan extremas como proyectos de ley que pretendían hacer ilegal la comercialización en tiendas públicas de cualquier mercancía importada. También se propuso impedir el acceso de inmigrantes a préstamos hipotecarios. Aunque estas medidas no se convirtieron en ley, sugieren el tono de la época. El sentimiento antiespañol estaba vinculado a gran parte de las medidas que el gobierno de Guerrero adoptó para ayudar a sus empobrecidos simpatizantes. El gobernante prohibió la importación de textiles y otros bienes que competían con los productos elaborados por artesanos mexicanos. Guerrero criticó en su discurso inaugural la aplicación de principios económicos bastardos por haber permitido que mercancías extranjeras desplazaran a los trabajadores mexicanos. En mayo de 1829 firmó medidas protectoras a la producción local, pero su aplicación estuvo condicionada por la oposición del ministro de Hacienda Lorenzo de Zavala y luego por la necesidad de obtener ingresos aduaneros para financiar la defensa contra la inminente invasión española. Los partidarios de Guerrero justificaban sus políticas proteccionistas alegando que, al prohibir la comercialización de productos importados, se generaría mayor demanda de los productos mexicanos. Por ende, los inversionistas extranjeros tendrían que adquirir nuevas tecnologías de fabricación que generarían puestos de trabajo en el mercado local e incluso la posibilidad de manufacturar bienes para ser comercializados en mercados internacionales. Consideraciones religiosas.
El gobierno de Guerrero se diferenció de sus sucesores liberales en que no tomó medidas contra las riquezas de la Iglesia. Guerrero se comprometió a proteger la religión en su discurso inaugural, señalando que el catolicismo era una de las bases de la Constitución de 1824. Las alianzas con autoridades del clérigo permitieron a Guerrero el apoyo de la Iglesia en la preparación de la resistencia ante la inminente invasión española. La Arquidiócesis de México publicó un folleto donde criticaba las afirmaciones españolas de que la religión volvería solo cuando los españoles lo hicieran. Esta posición pro-independencia fue particularmente importante considerando que el gobierno mexicano y el papado aún se disputaban el derecho a nombrar funcionarios clericales. Consideraciones políticas. El gobierno de Guerrero anticipó el movimiento liberal que más tarde surgió. Lo más resaltante fue la manera en que abrazó explícitamente el federalismo y acusó a sus detractores del centralismo. En su discurso inaugural, Guerrero defendió el igualitarismo y la distribución equitativa del poder a nivel local, insistiendo en que el interés de las localidades es el más adecuado para defender el interés de los individuos. A medida que las autoridades se multiplican, las necesidades se examinan y se conocen mejor. En todas partes habrá un poder más cercano para hacer el bien y evitar el mal. Las autoridades se encontrarán en todos los estratos del pueblo, evitando otorgar títulos de superioridad que causen distinción y preferencia.